vicepresidente del Consejo Escolar de Patagones, el profesor Darío Rica. Un poquito la nota o la charla tiene que ver con las declaraciones que ha estado realizando también en nuestro medio, bueno, una colega, una profesora, sí, Betina Páez, y además titular del gremio UDOCBA, cuestionando muy fuerte, ¿no? Lo que es la infraestructura escolar en el partido, diciendo que no ven avances en la misma. Bueno, qué mejor que hablar, en este caso con uno de los funcionarios, para que nos cuente un poquito qué es lo que están haciendo y si es así o no lo que dijo Betina. Buen día, Darío, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Aldo? Buen día a la comunidad. Lo primero es poner en contexto la situación que atraviesa hoy el distrito Patagones. Tiene que ver con la situación que está implementando la política nacional, que está generando inconvenientes muy graves en la economía doméstica de cada una de las familias, y esto se traslada obviamente también a lo que tiene que ver con la intervención del Estado en las distintas responsabilidades que tiene que asumir el Estado. Vos hoy, para hacer cualquier obra de infraestructura, necesitas fondos, y esos fondos están, años anteriores estaban y este año no están, o están llegando de manera muy reducida y muy a cuentagotas, que es el Fondo Educativo Nacional, que es lo que se necesita justamente para encarar y avanzar en las obras de infraestructura que el distrito requiere, y que también hay que tener en cuenta que se viene de años de atraso en lo que es la infraestructura escolar, la infraestructura en general del distrito Patagones. Ha habido una desidia absoluta en este sentido, en ir manteniendo los edificios que estaban en pie y que se estaban usando para trabajar. Y bueno, y ahí hay un atraso que obviamente en 8 meses no se puede corregir lo que en 8 años no se hizo. Eso sumado al contexto actual, donde vos tenés los fondos que se reciben para hacer este tipo de reparaciones son de provincia, y para obras mayores se requiere también en algunos casos, sobre todo en lo que es construcción de edificios nuevos, intervención no solo de provincia sino de nación. Tenés una nación aplicando políticas totalmente coercitivas, que están desfinanciando a la provincia de Buenos Aires, le están quitando en el presupuesto de la provincia 6.2 billones de pesos, es decir, que estamos hablando de una cifra con 12 cero atrás del 6.2, es decir, es realmente una situación muy difícil y muy complicada. Y se vienen haciendo obras y se viene acompañando las necesidades y las urgencias en función de las necesidades que se van planteando y que se van dirimiendo en una reunión cogestiva donde se junta jefatura distrital, el consejo escolar, los gremios, el municipio, y ahí se decide, y algunos representantes de escuelas también, y ahí se decide cuál es el orden de prioridad de las reparaciones que se necesitan. No así con lo que es reparaciones menores, que eso se hace cargo directamente el Consejo Escolar con el fondo compensador que le manda a provincia, que ese fondo compensador sí ha aumentado mucho, porque estamos hablando de, es un fondo que entra diariamente y que nosotros lo tenemos por ahí mesurado semanalmente en las sesiones que hacemos una vez por semana todos los lunes del Consejo Escolar, donde se informa el monto actualizado de esa semana. El año pasado, para que tengamos una idea de lo que estoy hablando, el año pasado se manejaba un promedio de 3 millones semanales, y este año se está manejando un promedio superior a los 15 millones semanales, que obviamente nos está sirviendo para atender un montón de obras, pero no alcanza por ahí cuando hay que atender obras mucho mayores, porque lo que es la inflación ha aumentado muy por encima, sumado a este efecto tenaza que le hace el gobierno nacional a la provincia de ahogarla, que ha aumentado muy por encima de los presupuestos que se cuentan. Y el fondo educativo, que tendría que ser este año alrededor de 1.000 millones, quizás superar los 1.000 millones,
en vez de haber aumentado, habiendo sido que el año pasado era de 840 millones, este año se pautaron alrededor de 542 millones, de los cuales creo que todavía no se ha recibido ni el 10% de esos 542 millones. ¿Se hizo o no se hizo? Porque Páez lo que dijo es como que no se hizo nada, ¿no? Y creo y puntualizó también esta reunión que vos mencionás, no sé si pudiste estar, que fue en el mes de junio. Sí, yo no participo en esas reuniones porque va la presidenta. Ujú. No te entendí bien el principio de la pregunta, que No, claro, si se es hizo, que si, o sea, más allá de lo que vos estás comentando, ¿no? O sea, lo fuerte de las declaraciones, por lo menos desde el lado de lo que interpretamos nosotros de Betina Páez, es que dio a entender como que no se hizo nada en obras de infraestructura. no, se vienen haciendo obras de infraestructura. Obviamente que yo no voy a contradecir ni voy a entrar en un debate con Betina porque no corresponde y aparte porque se trabaja con mucho diálogo y con mucha apertura desde el Consejo Escolar, por lo menos en mi manera de trabajar, para que haya un diálogo y un acuerdo y en función de eso ir atendiendo a las necesidades que entre todos colegiadamente entendemos que son prioritarias. Se vienen haciendo obras, de iluminación en las escuelas, se viene haciendo reposición de termotanques que se han roto. Yo entendería que por falta de mantenimiento, pero no lo puedo certificar certeramente. Se vienen haciendo un montón de obras, por ejemplo a la escuela técnica se le hicieron los baños, a la agraria se le hicieron un sector de los baños, eh, este, se están gestionando 4 aulas modulares que están para llegar, que se está acondicionando el edificio que la escuela técnica comparte con la EP14, se está acondicionando en el patio un espacio para que las aulas esas puedan estar apoyadas bien en equilibrio. Se están haciendo un montón de cosas y sinceramente se está corriendo desde atrás. Se está corriendo desde atrás porque hay 8 años de desidia donde no se, habiendo tenido los fondos necesarios para ir haciendo los arreglos adecuados que necesitaba la infraestructura escolar, no se fue haciendo. Sin ir más lejos, en febrero del 2022, yo asumí como consejero escolar en diciembre del 2021, en febrero del 2022 presenté un proyecto de acceso y mejora de la infraestructura escolar en el Honorable Consejo Deliberante de Patagones, donde se establecía las necesidades que tenían las escuelas en cuanto a acceso, me refiero a tener en condiciones veredas, las calles que llegaban a la escuela que estén en condiciones, todo lo que es la parte de electricidad, tanto externa, iluminación, externa e interna, como lo que tiene que ver con la electricidad en sí misma, enchufe y demás. Que tenía que ver con la propia infraestructura de las paredes, lo edilicio, que estén en condiciones, que estén los revoques bien hechos, pintadas, que sean visibles, y se pautaba en ese proyecto que la fuente de financiamiento era el fondo educativo, que es un fondo que viene, que lo pagamos entre todos los ciudadanos que pagamos impuestos, pagamos, y de ahí el gobierno saca y arma ese fondo educativo, el gobierno nacional, los reparte en las provincias y las provincias los reparten en sus municipios. El año pasado, como ya les dije, eran 840 millones que se recibió de fondo educativo y en ese proyecto se pautaba. La resolución indica del gobierno nacional que se tiene que usar un 40% sí o sí para infraestructura y que puede fluctuar a un 60% de lo que el municipio recibe para usarlo en infraestructura escolar puramente. En ese proyecto se pautaba usar solamente el 50% del fondo educativo. Con el 50% que lo hubiesen hecho 2022-2023, hubiesen dejado todas las escuelas del distrito Patagones a nuevas, 0 kilómetros. Chapa y pintura, para que se entienda
en términos por ahí de lo que es vehículo, era dejarle todo, no se trataba de un lavado de cara, se trataba de hacer chapa y pintura, arreglos de fondo, y en 2 años usando el fondo educativo, el 50% del fondo educativo, que fueron 840 millones el año pasado, y en el 2023, y en el 2022 fueron arriba de 600 millones. Hoy, el municipio de Patagones, este año 2024, va a recibir un fondo educativo inferior al que se recibió en 2022. Y eso le tenés que descontar en contra la inflación que se viene dando, que se aceleró los últimos meses producto de la política de este gobierno nacional, pero que no podemos negar que había inflación antes también. Entonces vos tenés que sumar la inflación del 2022, la inflación del 2023 y lo que llevamos de la inflación del 2024, que debe estar muy equiparada a las 2 inflaciones anteriores sumadas. Lo que se te resta de esos 500 y pico millones que vos tenés menos de poder adquisitivo con esos 542 millones. Bien. Es decir, estamos hablando, para pasar en limpio, de que la administración anterior recibió más de 1.500 millones, alrededor de 1.500 millones en 2 años, que si hubiese destinado en aquel entonces con precios mucho más baratos en lo que es, en todo sentido, pero en lo que es construcción marcadamente mucho más económicos, si hubiese utilizado 750, 800 millones de eso, hubiese dejado toda la escuela del distrito Patagones en condiciones, y hoy no estaríamos con este problema que estamos corriendo desde atrás, la necesidad de infraestructura escolar. Se están haciendo obras, se están arreglando, no se está alcanzando, es una realidad. Pero tenemos que entender también el contexto en el que nos encontramos. Claro, es muy difícil sí, hacerlo. Darío, esto que vos nos estás contando tan detalladamente, ¿se lo transmiten ustedes, o no sé si lo tienen que hacer o no, a los gremios docentes? Porque, bueno, si no, digo, por sin querer entrar en debate, como vos decís, por las declaraciones de Páez, ¿no? Sí, obvio que esto se pone en diálogo sobre la mesa, y obvio que los representantes gremiales lo entienden total y acabadamente. Lo que pasa es que las funciones son totalmente distintas. El Consejo Escolar tiene la responsabilidad absoluta de atender la infraestructura escolar, y los representantes gremiales tienen la responsabilidad también de velar por sus afiliados y velar también por sus afiliados directamente. Nosotros tenemos la responsabilidad primaria y prioritaria, por encima de la responsabilidad que tienen los gremios, de estar velando no solo por quienes son afiliados de esos gremios, sino sobre todo por el sujeto de derecho prioritario que es la escuela, que son los alumnos. Nosotros tenemos que velar como Consejo Escolar por toda la comunidad educativa, en su totalidad. Y desde ahí la responsabilidad mayor nos cabe a nosotros como Consejo Escolar. Bien. Que uno se los ponga y se los diga a los gremios, está bien, se dialoga, pero también es cierto y es certero, y están cumpliendo con su rol, con su responsabilidad los dirigentes gremiales, cuando reclaman que falta infraestructura escolar. ¿Tienen razón? Sí, tienen razón. ¿Es necesario mayor infraestructura escolar? También es necesario. Como justificativo para entender la situación, uno explica esta explicación que yo le hice detalladamente, lo más minucioso que pude, con respecto a la escasez de fondos y la política nacional, como está perjudicando tanto a la provincia como al municipio de Patagones. Perfecto. Y de esto cada vecino lo conoce, porque lo está viviendo en carne propia cuando tiene que pagar la tarifa de luz, de gas, o cuando va a la despensa o al supermercado a comprar lo necesario para vivir. Bien, Darío, nosotros te agradecemos mucho por tu tiempo, como siempre, muy amable. No, un placer, Aldo, muchas gracias por siempre prestar el micrófono para que salgamos a explicar y a dar a conocer actividades que estamos llevando a cabo, y a salir a dar respuesta a la que la comunidad necesita saber, y nosotros tenemos que comunicar bien qué es lo que nos pasa como Consejo Escolar, como comunidad del partido Patagones, y que todos sepamos en qué situación nos encontramos. Bueno, abrazo. Escuchamos a Darío Rica, vicepresidente, sí, del Consejo Escolar de Patagones.
bueno, un poquito respondiendo, ¿no? En cierta manera, así respondiendo sin querer entrar en debate, dijo él, a las declaraciones o los pedidos de Bettina Páez, secretaria general de UDOCBA, quien palabras más, palabras menos, ella solicitó un mayor compromiso, ¿no? Por parte de las autoridades municipales, puntualmente por el Consejo Escolar. ¿Qué dijo Rica? Bueno, sí, es verdad, se necesita más obras, se necesita esto, pero también manifestó que las obras que se vienen haciendo son en base a las necesidades que van surgiendo. Vos podés dejarnos tu opinión, tu mensaje, si querés, al 2920 47 0695.